Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más José Benito Envi en un espontáneo que nos quiso avisar. Hemos comenzado este ciclo de sellos, trompetas y copas. Significan juicios de Dios que están por venir a la tierra. Hice una charla a manera de introducción sobre este tema, pero os dije que íbamos a continuar estudiando este tema y lo íbamos a ir detallando más, ¿no? Poco a poco. Entonces, quiero empezar con este tema. Me gustaría adiestrarme a mí mismo para hacer las charlas un poquito más cortas, porque cuando son muy largas a veces la gente se cansa y se les hace un poco largas. Y bueno, a ver qué resulta, ¿no? Y quería empezar leyendo de la propia Biblia lo que se habla sobre este tema, porque vamos a empezar hablando de sellos. Y sobre este tema podemos leer en el capítulo 5 de Revelación, Apocalipsis. Y ahí podemos leer, a partir del capítulo 5, versículo 1, podemos leer: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un rollo escrito por dentro y por el reverso, fuertemente sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que proclamaba con voz fuerte: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Pero ni en el cielo, ni sobre la tierra, ni debajo de la tierra había siquiera uno que pudiera abrir el rollo o mirar en él. Y me puse a llorar muchísimo, porque no se hallaba a nadie digno de abrir el rollo ni mirar en él. Pero uno de los ancianos me dice: deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y vi de pie en medio del trono y de las 4 criaturas vivientes y en medio de los ancianos a un cordero como si hubiera sido degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales ojos significan los 7 espíritus de Dios que han sido enviados por toda la tierra. Y él fue y enseguida lo tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del cordero, cada uno teniendo un gran arpa y tazones de oro que estaban llenos de incienso. Y el incienso significa las oraciones de los santos. Y cantan una canción nueva y dicen: eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación, e hiciste que fueran un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y han de reinar sobre la tierra. Y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de las criaturas vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían con voz fuerte: el cordero que fue degollado es digno de recibir el poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honra y gloria y bendiciones. Y a toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sean la bendición y la honra y la gloria y la potencia para siempre jamás. Y las 4 criaturas vivientes se pusieron a decir: amén. Y los ancianos cayeron y adoraron a Dios. ¿Por qué leo este capítulo? Para que veáis que es un mensaje
que viene de lo más alto, viene directamente del trono de Dios. Es un rollo que está en la mano del Todopoderoso, del Creador de todo el universo, de todo lo visible e invisible, y es un rollo que está en su mano. Son noticias que provienen de lo más alto. No son algo que se invente nadie, ni que nadie pueda frenar o cambiar. Todo lo que Dios dice va directamente a su cumplimiento. Es importante este punto que lo tengamos en cuenta. Es un mensaje que viene de lo más alto, no de ningún ser humano aquí que se haya inventado un cuento. ¿eh? Y habla de un rollo que tiene 7 sellos, y esos sellos, como vamos a ver, se van abriendo uno tras de otro. El que se abra el primer sello, después el segundo sello, etcétera, indica que es cronológico, o sea que tiene un orden. Primero se abre el primer sello, segundo el segundo sello, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante también tener en cuenta este punto? Porque si entendemos esto, podemos ver en qué sello estamos o dónde estamos en la historia, ¿no? Y eso es lo que estudian muchos teólogos, muchos exegetas, mucha gente estudiosa de la Biblia que profundizan, personas investigadoras, serias, concienzudas, que están orándole a Dios, están sirviendo a Dios, piden la guía de Dios y buscan la verdad y la realidad. Y mucha gente sincera se pregunta en qué sello iremos. Porque como vamos a ver y expliqué en la otra charla, estos acontecimientos que vamos a leer, como quien dice, siempre han estado pasando durante toda la historia de la humanidad. O sea, no son acontecimientos nuevos que vayan a ocurrir como algo nuevo, sino parece que el cabalgar de estos 4 jinetes del Apocalipsis, por ejemplo, hayan estado en toda la historia de la humanidad cabalgando, de alguna manera, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que no, que es algo que un juicio que se va a realizar en la parte final de los días y que abre estos, que se abren con estos 7 sellos. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 6 en adelante, y allí leemos a partir del versículo 1, dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oía a una de las 4 criaturas vivientes que decía con voz como de trueno: ven. Y vi, y miren, un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para completar su victoria. Muchas personas piensan que este puede ser incluso Jesucristo, o puede significar la predicación del Evangelio, etcétera, 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 ¿no? Hay muchas diferentes interpretaciones, incluso muchas controversias en torno a este tema, pero lo que realmente se cree que es, ya que se está hablando de cosas no positivas, que realmente a quien representa este caballo blanco es de alguien que quiere imitar a Jesucristo. Es de alguien que quiere hacerse pasar por Jesucristo o por Dios. Y lo que explica claramente muchos teólogos es que realmente este caballo que representa es al anticristo. Una persona, una figura que aparecerá en la escena mundial, aunque siempre ha existido la figura de personas, entidades, etcétera, que están opuestas completamente a Dios. Ya desde el primer siglo también había esta faceta de personas que estaban opuestas a Dios. Este anticristo tiene que aparecer de una manera global, inminente, o sea, de una manera muy, muy evidente. Aparecerá alguien, un personaje, que se hará pasar por Dios, que tendrá mucha importancia, mucha fuerza, mucha popularidad. Esta persona iba a influir grandemente en muchos factores. Incluso a la aparición de este anticristo, pues hará una publicidad en contra de los santos, en contra de los siervos de Dios, hará una publicidad impresionante a favor de la bestia, o sea, y querrá hacer creer a la gente que Él es Dios y que es el que va a resolver los problemas aquí en la tierra de la humanidad, ¿no? La figura del anticristo tiene que aparecer. Y entonces se muestra esta figura del anticristo que
que tiene que aparecer como que es el caballo blanco. Como actualmente no ha aparecido este anticristo de una manera fuerte, evidente, clara, que realmente podamos todo el mundo evidenciar a este ser, este personaje, y se especula mucho también sobre quién pudiera llegar a ser este, y este es el primer sello, por muchos teólogos o muchos exegetas han llegado a la conclusión que sencillamente si todavía no se abrió el primer sello porque no ha aparecido este anticristo, quiere decir que el cabalgar de los jinetes tampoco ha comenzado. O sea, quiere decir que ni siquiera se ha empezado a abrir el rollo de los 7 sellos, porque se empezaría a abrir con la aparición de este anticristo, en toda su, digamos, en todo su desarrollo, en toda su potencia, ¿no? Haciendo toda su actividad de una manera ya evidente y fuerte, ¿no? Y esto es lo que representa, perdón, el primer caballo, el primer jinete que se ve, este caballo blanco que se ve en, este jinete que se ve en el primer sello. Seguimos en la lectura, dice, y cuando abrió el segundo sello, oí una segunda criatura viviente decir, ven. Y salió otro caballo de color de fuego. Otros le llaman bermejo o rojo, granate. Y al que iba sentado sobre él se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros y le fue dada una gran espada. Esto significa nada más que va a haber guerras. Siempre ha habido guerras, pero por lo visto esto se va a intensificar más. Sabemos por las señales que dio Jesucristo, porque Jesucristo habló de un paralelo, que lo veremos también después de lo que son los 4 del Apocalipsis. Habló de un paralelo de todo esto en Mateo 24:14, que después perdón, en Mateo 24 de Mateo, que lo vamos a leer después. Pues aquí se está hablando de guerras, de matanzas, de que hombres se van a matar a hombres. O sea, esto, seres humanos matándose a seres humanos. De eso es de lo que habla este caballo. De guerras, de matanzas, de hombres matándose a hombres. O seres humanos matándose unos a otros. Es lo que trae. ¿Podemos creer esto? Pues no tenemos que ver la historia. A ver si esto es creíble o no. Versículo 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí la tercera criatura viviente decir, ven. Y vi y miren, un caballo negro, y el que iba sentado sobre él tenía en su mano una balanza. Y oí la voz como si fuera de en medio de las 4 criaturas vivientes decir, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite de oliva ni el vino. ¿Qué significa este tercer sello, este tercer caballo, este tercer jinete? Significa hambre. Perdón. Es lógico de pensar que después de una terrible guerra haya hambre. Las guerras siempre traen 3 ejércitos. Uno de muertos, otro ejército de mutilados y el hambre. Un ejército de desolación, de hambre. En muchas ocasiones el hambre que viene después de la guerra, porque no va a haber medios de transporte, medios de manufacturación, de medios de poder distribuir alimentos, o a lo mejor ni siquiera hay manera de producir alimentos por culpa de la guerra. Muchas ocasiones la guerra, o sea, el hambre llega a matar todavía mucha más gente que la guerra. Por eso siempre se recomienda, cuando se percibe una guerra o algo,
que la gente se provea de alimentos, que tenga en su casa una despensa de alimentos no perecederos por si viene una guerra de este tipo, porque en muchas ocasiones el hambre mata más gente que la guerra. Y este tercer caballo, este tercer jinete, al abrir este tercer sello, lo que trae es eso, hambre. Está hablando de que va a haber una hambruna tremenda, mucha hambruna. Entonces, hay un dicho que dice, hombre prevenido vale por dos. Mejor tener una pequeña despensa en tu casa de alimentos no perecederos por lo que pueda pasar. Y si el tiempo va pasando y tú ves que no pasa nada, pues esos alimentos no perecederos los puedes ir gastando mientras antes de que caduquen, ir reponiendo. Y así siempre tienes un almacén en tu casa de previsión de cualquier cosa que pueda ocurrir. Eso es interesante. Hacerlo en casa, pudiendo poco a poco, y estar previstos, porque lo que Dios promete en la Biblia, lo que Dios profetiza, se va a cumplir. Eso es igual que nosotros lo queramos creer que no, Dios no miente y se va a cumplir. Entonces, es un consejo que cada persona puede hacer lo que le dé la gana. Pero va a haber una terrible hambre. Y cuando en el versículo 7 dice, y cuando se abrió el cuarto sello, oí la voz de una cuarta criatura viviente decir, ven. Y vi, miren, un caballo pálido, y el que iba sentado sobre él tenía el nombre de la muerte. Y el Hades venía siguiéndolo de cerca. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con una espada larga y con escasez de alimento y con plagas mortíferas y por las bestias salvajes de la tierra. O sea, por si lo que anteriormente no había sido suficiente, pues viene este cuarto jinete llamado muerte, pues para causar una devastación todavía mayor. Y sigue hablando, perdón, de que los hombres seguirían matándose unos a otros en guerras, a más plagas mortíferas, habrá plagas mortíferas, y también por las bestias de la tierra, también por las bestias salvajes de la tierra. Y sabéis, un dato muy curioso es que últimamente muchas bestias salvajes de la tierra están bajando de sus sitios o viniendo de los sitios de sus hábitats normales a las ciudades, porque en sus hábitats naturales ya no encuentran lo que necesitan para comer, para vivir, y están bajándose a las ciudades. Y hay ciudades donde ya uno se puede encontrar de todo. Se puede encontrar osos, hipopótamos, serpientes, te puedes encontrar cualquier cosa en cualquier ciudad hoy en día, que están buscando su alimento. Ya han encontrado que las ciudades para ellos pues puede ser un lugar maravilloso hasta para pastar. O sea, cosas que no encuentran en su hábitat, las están encontrando en las ciudades. Y aún el otro día estoy viendo un reportaje de este fenómeno impresionante. Como en muchos lugares han visto animales impensables en otra época que se viesen en una ciudad, o en las cercanías de una ciudad, ¿no? Pero es que se están metiendo literalmente en las ciudades, en las casas, abren neveras, abren puertas de coches, o sea, ya dentro de poco vamos a ver hasta osos conduciendo por la carretera, porque son, o sea, son inteligentes también. Ellos rápidamente aprenden cómo abrir una casa, o por dónde entrar, o dónde buscar la comida en la nevera, y cómo abrir la nevera,
o cómo abrir tu coche. Y bueno, o sea, hacen verdaderos o sea, desperfectos, verdaderos desastres. Tienen a la gente conmocionada. Y puedes encontrarte desde un oso hasta un hipopótamo. Cualquier cosa puedes encontrar ahí en la ciudad. Cuidado. Entonces, aquí está hablando también de este fenómeno. Dice que plaga mortífera y hasta por las bestias salvajes de la tierra. Que, como estoy comentando, hasta las bestias salvajes están incluso invadiendo las ciudades. Ya hay muchos sitios donde la gente van por la calle y saben que se puede encontrar un oso en cualquier esquina por ahí, o cualquier cosa. Bueno, esto es el cabalgar de los 4 jinetes del Apocalipsis, y es algo muy parecido a lo que dice Jesucristo en Mateo 24, habíamos dicho, como Jesucristo también habló precisamente de esto en Mateo 24, como una señal del fin. ¿eh? Esto está respondiendo a una pregunta que los discípulos de Jesucristo le hicieron a él. Se habían quedado un poco inquietos porque la manera tan fuerte que les había hablado los escribas y fariseos, que les dijo que les llamó hipócritas, serpientes, por de víboras, los puso a bajar de un burro a aquellos líderes religiosos porque no reconocían a Cristo y porque estaban actuando mal, de una manera injusta, y les dijo que su casa les era dejado a ellas y que su casa quedaba bastante desolada y se la había dejado a ellos, dice, hasta que digan bendito es el en el que viene el nombre del Señor, ¿no? Eh, eh, lo podemos leer, por ejemplo, Mateo 23, no quiero extenderme mucho, porque yo me enrollo y la charla se hace larga. Mateo 23 dice en el 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunirlos a tus hijos como la gallina reúne a los pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes. Porque les digo, no verán de ningún modo de aquí en adelante. No me verán. Está hablando Jesucristo. No me verán de ningún modo de aquí en adelante hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Jesucristo dice, ¿cuántas veces quise reunirles a ustedes como la gallina reúne a los pollitos debajo de sus alas? Es muy significativo esto porque ha habido casos en la vida real de que a un granjero se le quema su granja por completo y va por allí y el pobre granjero desolado le da una patadita a la gallina que está allí calcinada, la pobre, y debajo de las alas de la gallina salen los pollitos vivos, corriendo. Y esto pues ha asombrado a la gente de cómo una gallina llega a proteger a sus pollitos, ¿no? El granjero aquel que se le ha quemado su granja, le da, aparta un poquito la gallinita con el pie, que está allí calcinada, y se encuentra que debajo de las alas de la gallinita salen los pollitos vivos. Y Jesús dijo, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes porque les digo, no me verán de ningún modo de aquí en adelante hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Entonces, la historia sigue diciendo, en Mateo 24 dice que partiendo enseguida Jesús se iba del templo, pero sus discípulos se acercaron para mostrarse los edificios del templo. A lo mejor los discípulos querían decirle a Jesucristo, mira Señor, pero hombre, mira qué templo han hecho en honor a tu Padre, mira qué templo han hecho en adoración a Dios, fíjate qué edificación tan grande.
fíjate lo que han hecho y tal, o sea, como diciendo, no habrá sido un poco duro con ellos y tal, o no sé, ellos a lo mejor, a lo mejor, digo, un pensamiento mío, a lo mejor estaban pensando así, no sé, ¿no? Y sin embargo, en respuesta Jesús les dijo, ¿no contemplan todas estas cosas? O sea, la edificación, digamos que el templo de Jerusalén, quizás que fuese una de las obras arquitectónicas más importantes del mundo de su tiempo. El templo de Jerusalén, digamos que era la obra arquitectónica que quizás más impresionante, más importante de su tiempo. Y claro, los discípulos decían, mira, tal. Y va Jesucristo y le dice, ¿no contemplan todas estas cosas? En verdad les digo, de ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, esto lo podemos mirar de diferentes maneras. Este tío está loco, está como una cabra. Ahora me quiere decir a mí que le pegas una patada a la Torre Eiffel y se cae en pedazos. Porque pensar que alguien pudiera destruir aquello y que aquello no iba a quedar ahí piedra sobre piedra es como si tú dices, bueno, pues yo le voy a pegar un cabezazo a, a la Torre Eiffel y se va a caer toda en pedazos. Entonces, te dirán, o tienes la cabeza muy dura o estás loco como una cabra. O sea, era una imposibilidad. Decir lo que Jesús estaba diciendo era una barbaridad. O sea, ¿cómo van a destruir? O sea, ¿qué pasa? ¿Va a caer aquí la bomba atómica? O sea, algo que ellos nunca habían visto, ¿qué va a pasar? Es imposible que eso pudiera pasar. Que después, por cierto, se cumplió esa profecía a rajatabla. O sea, cosas que parecen imposibles, impensables, se cumplen a rajatabla. Es imposible, o sea, no puede ser. Está loco, pero no. Es como decir, mira, yo voy a ese árbol, le pego una patada al árbol y lo arranco de raíz. A ver, ¿quién arranca un árbol de una patada? Inténtalo. O sea, pues eso es una barbaridad, algo impensable, que no podía ser. Se cumplió a rajatabla. Bueno, cuando los discípulos de Jesucristo escucharon esto que dijo Jesucristo, ya no les quedó más dudas. Dijo, no, no, aquí ya no hay dudas. Ya no tengo dudas, ya no voy a especular, ya no voy a ver, pero Señor, y esto, no, no. Entonces ellos le preguntaron directamente, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y le dijeron, ya hemos visto, ya hemos entendido, Señor, ya que no tenemos dudas ya. Entonces, por favor, dinos cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu presencia y del fin del sistema o del fin del mundo. Otros dicen de la conclusión del sistema de cosas. Le están haciendo una pregunta doble. ¿Cuándo ocurrirá eso que él dice de la destrucción del templo y todo lo que le dijo Jesucristo a los escribas y fariseos? ¿Y cuándo sería el fin del mundo? El fin del sistema de cosas, el fin de los tiempos o de la era. Otros dicen de la era, otros dicen del sistema de cosas. Y en contestación Jesús les dijo, y aquí es donde está el paralelo que existe entre los 4 jinetes del Apocalipsis y lo que vamos a leer. Está explicado aquí que lo que dice, un paralelo que hay como señales del fin del mundo. Un paralelo que dice Jesucristo como señales del fin del mundo, del fin de la era, del fin del sistema, y los 4 jinetes del Apocalipsis. Y dice, en contestación Jesús les dijo, cuidado que nadie los extravíe, o que nadie les engañe, que nadie les extravíe. Porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo yo soy el Cristo, o yo soy el ungido, o yo soy el Mesías, o yo soy el profeta. ¿Sabéis que aparece mucha gente en el mundo que afirman que ellos son Cristo? Incluso dicen que recuerdan detalles de su vida pasada, que se recuerdan cuando estaban clavos en el madero y todo. Hay gente en el mundo que han aparecido diciendo que ellos eran Cristo, que se recordaban perfectamente cuando estuvieron en el Calvario, se recuerdan de su vida. Han aparecido así personas. Otros dicen que ellos son el profeta enviado por Dios. Han aparecido en el mundo, en la escena mundial. Bueno, y gente de esta incluso han sido entrevistados en programas de televisiones de diferentes países del mundo. O sea, no estamos diciendo cosas escondidas, ¿no? Hay personas que dicen que ellos son el profeta, yo soy el profeta, yo soy el ungido.
porque la palabra Cristo y ungido es lo mismo. Yo soy el ungido. Y hay muchas personas que hacen eso. Dice, cuidado que nadie les extravíe porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Dice, y engañarán, extraviarán a muchos. Dice, y ustedes van a oír de guerras. ¿Veis? O sea, también la persona que se hace pasar por Cristo, siendo un Cristo falso, o un falso profeta, se les puede de alguna manera tachar como anticristos, porque están de alguna manera suplantando a Cristo. Y el anticristo lo que hace es suplantar, o sea, hacerse pasar el por Dios, se hace pasar el por Dios tomando la posición de Dios, cuando él no es ningún Dios ni tiene ninguna posición de Dios, ¿no? Entonces, se puede asemejar a lo que representa el primer caballo que nos trae el anticristo. Como este anticristo no se ha manifestado de una manera evidente a nivel mundial, de una forma en que ya todo el mundo lo ha reconocido, por lo menos los cristianos verdaderos lo tienen que reconocer, por eso se dice que todavía no comenzó el cabalgar de esos 4 jinetes del Apocalipsis, porque es cronológico, se empieza con el primer siglo en adelante, ¿no? Entonces, cuidado que no os extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. Después sigue diciendo, después siguen diciendo lo que sería el segundo sello. Y ustedes van a oír de guerras e informes de guerras. Vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y ahora aparece el tercer caballo que trae el hambre. Y habrá escaseces de alimentos. Lo que dice el tercer caballo. Habrá escaseces de alimentos. Y terremotos en un lugar tras otro. Y todas estas cosas son principio de dolores de angustias. Entonces, aquí, en el capítulo 24, del 4 al 8, se está un poco detallando lo que muchos teólogos e investigadores dicen que pudiera ser la semejanza de lo que Jesucristo dijo a los 4 caballos del Apocalipsis, que comenzarían a cabalgar en el tiempo del fin. Y así Cristo está haciendo una similitud para que veamos la cercanía del fin, ¿no? Y bueno, esto es el paralelo que yo os quería leer de, por ejemplo, de lo que dijo Jesucristo. Esto se puede extender mucho más, quizás lo vaya detallando más, cotejando esto con otros muchos textos del Antiguo Testamento que están hablando precisamente de todas estas señales que para el tiempo del fin tienen que suceder. O sea, os dije en la primera charla y os repito que todo esto está siendo advertido, explicado y detallado hasta desde el Antiguo Testamento, o sea, hasta hace miles y miles de años que se ha estado profetizando lo que ocurrirá en el tiempo del fin, porque se habla del tiempo del fin, de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Y cómo todos los profetas que vivían en sitios distintos y distantes y que eran lejanos en el tiempo, porque unos hablaron en el año 1000 y otros en el año 2000 y otros en el año 400 y otros en el año... O sea, eran lejos, todos están hablando de lo mismo y coincidiendo lo mismo. Desde hace miles de años hasta el Apocalipsis está todo conectado en los tiempos por diferentes personas, está todo conectado, están hablando de cosas de lo mismo. Y cada uno, lo curioso de esto, por eso está tan interesante la Biblia, porque cada uno lo dice o lo expresa a su manera. Aunque hablan de lo mismo o introducen rasgos nuevos o detalles nuevos y distintos, pero están hablando y diciendo exactamente lo mismo. La Biblia se complementa así, es como un rompecabezas donde se va complementando todo. Y todo está conectado, interrelacionado, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No es nuevo, ya viene de muy antiguo diciendo, advirtiendo de lo mismo, y ahora estamos viendo como Jesucristo volvió otra vez a decir lo mismo,
Y en Apocalipsis está diciendo lo mismo con los 4 jinetes del Apocalipsis. Que repito, muchos teólogos dicen que como no ha hecho esa aparición tan evidente como debería de ser el anticristo, que todavía ni siquiera piensan que hayan podido empezar a cabalgar. Entonces, de esto es lo que estamos tratando, ¿no? Son cosas que tienen que suceder como juicios de Dios, porque está explicado y descrito en la Biblia y sabemos que Dios no miente ni engaña, y que tenemos que estar muy al tanto de las cosas, ¿no? Y son advertencias que vienen desde hace muchos, muchos miles de años. Esto no es nuevo. Entonces, la gente que conoce la Biblia sabe que está anunciado esto. Desde el principio de los tiempos todo esto está anunciado, lo que va a pasar. Pero volvemos otra vez ahora al capítulo 6. Estamos en el capítulo 6 de Revelación, que es donde se habla de los 7 sellos. Y ya vamos por el 5.º sello, que lo podemos empezar a leer en el versículo 9. Allí dice: y cuando se abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados a causa de la palabra de Dios y a causa de la obra de testimonio que solían tener. Y clamaban con voz fuerte y decían: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos se dio una larga ropa blanca y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo más, hasta que se completara también el número de los coesclavos y de sus hermanos que estaban a punto de ser muertos, como ellos también lo habían sido. Yo siempre he explicado en mis charlas, os he enfatizado que desde siempre, desde hace miles de años, y está escrito en piedra por todo el mundo, reflejado en piedra por todo el mundo, en los libros sagrados de todas las culturas y del mundo, en la propia Biblia, de que hay dos fuerzas muy importantes, que son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Satanás, el diablo, significa que es un ser completamente opuesto, contrario a Dios. Y diablo significa que es un difamador, es un calumniador, es un mentiroso. Representa todo lo mal, todo lo malo, todo lo injusto, todo lo feo, todo lo asqueroso, todo lo repugnante. Representa todo lo que es la mentira, el engaño, la oposición, la maldad, el odio, todo lo rencor, toda la cosa mala proviene de esas fuerzas poderosísimas, que son seres reales, muy poderosos, ángeles muy poderosos, seres muy poderosos que existen en el universo y que han estado siempre contendiendo con Dios. Siempre han estado peleando, luchando con Dios y contra los hijos de Dios. Y esas guerras que han estado peleándose ahí en el universo, guerreando, se han reflejado aquí en la tierra. Se han estado reflejando aquí en la tierra. Por eso cuando una persona se pregunta, ¿pero por qué puede haber en la tierra tanta injusticia? ¿Por qué puede haber en la tierra tanta maldad? ¿Por qué puede haber en la tierra tantas guerras, tantas cosas? ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que Satanás, el diablo y sus demonios han corrompido por completo toda la humanidad y han llevado a la humanidad a extremos horrorosos. Por eso en cierta ocasión Dios también trajo el diluvio. Pues esto todo lo que estoy contando ahora lo cuento para decir que
que esto está reflejado en piedra. Y en todos los libros sagrados del mundo se cuenta de estas dos partes, las fuerzas de Dios, los hijos de Dios y los hijos del diablo, que siempre han estado en contienda. Por eso uno se explica por qué va a haber mártires de Dios. ¿Por qué puede haber mártires, personas que por hablar de Dios, de Jesucristo, por hablar de la vida eterna, por fomentar el amor, el cariño, la bondad, por fomentar la unidad, querer que vivamos todos en un mundo ideal, un mundo mejor, donde todos nos compartamos todo, donde todos nos ayudemos, donde todos busquemos el bien unos de otros, donde todos seamos honestos, honrados, fieles, fidelígenos, verdaderos? ¿Por qué van a morir mártires estas personas que lo único que quieren es el bien y lo bueno? Porque las fuerzas del mal son contrarios y entonces van a matarlos. Y ocurre todo este fenómeno de mártires que ha habido durante toda la historia, de siervos de Dios que han muerto en diferentes ocasiones por culpa del enemigo. Y tenemos el ejemplo más claro, más fuerte nosotros, por ejemplo, con lo que pasó con los cristianos del primer siglo, que fueron muertos, quemados vivos, arrojados en los circos romanos a los leones, clavados en maderos, y que ellos morían quemados vivos como teas mientras cantaban alabanzas, o mientras eran arrojados a los leones, y eso es lo que asombraba a la gente. Entonces hay una parte que es, digamos, la simiente de Satanás, el diablo y sus demonios, a ver de qué parte te pones tú, porque al final todo esto va a desaparecer, van a irse todos al lago de fuego, van a ser arrasados, tanto Satanás, el diablo, como sus demonios, como sus ángeles, como toda la gente que de una manera o de otra esté apoyando a esta línea, van a ser todos arrasados, destruidos. Se van todos para el lago de fuego, todos. Sin embargo, los que se van a disfrutar de la vida eterna y la gloria de la vida eterna son los siervos de Dios. Porque hay una cosa que es buena y otra cosa que es mala. Y hay de aquel que dice que lo que es bueno es malo. Hay de aquel que dice lo que es bueno es malo. Y hay de aquel que dice que lo que es malo es bueno. Hay de aquel que dice que lo que es malo es bueno. Hay de aquel que dice que lo que es dulce que es amargo. Y aquel que dice que lo que es amargo que es dulce. Hay de aquel. Dice la Biblia, hay de aquel que se le ocurre decir que lo que es bueno es malo. Y que se le ocurre decir que lo que es malo es bueno. Hay de aquel. Porque ese no tiene vuelta de hoja. No se va a arrepentir. Lo malo le puede cualquiera, pero si tú lo reconoces y te arrepientes y cambias, pues tienes la salvación. Pero si no lo reconoces y dices que lo que es malo, lo que es malo es bueno, pues sabe Dios. Puedes acabar de cualquier forma en cualquier sitio. Eso ya hay de aquel. Ya la Biblia es muy sabia, te lo dice todo con pocas palabras, ¿no? Pues los siervos, dice claramente en este quinto sello, que va a haber muchos muertos injustamente por dar testimonio de Dios, por dar testimonio de Jesucristo, y por este simple hecho, por ser verdaderos siervos de Dios, ¿no? Y ellos, aquí está hablando de una prosopopeya, se les ve clamando desde el altar de Dios por justicia. Y entonces Dios les dice, les da una ropa blanca. La ropa blanca significa que han sido aceptados, o sea, que son personas santas ya, o sea, que están dentro ya del reino de Dios. Son personas santas, aprobadas por Dios. La ropa blanca, y les sigue diciendo que descansen un poco más, porque ellos realmente están muertos, ¿no? Es una prosopopeya que parece que hace gritar a los muertos como si estuvieran vivos, pero realmente son gente que estaba muerta, pero que ya han sido probados por Dios. Dios ya les ha dado la santidad porque Él conoce todo y siguen descansando ahí. Pero Dios dice que va a haber más santos que van a morir muertos como ellos. Y dice que descansen un poco hasta que ocurra eso, ¿no? Dice, y cada uno de ellos se le dio una larga ropa blanca y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo más hasta que se completara también el número
de sus coesclavos o compañeros, de sus hermanos que estaban a punto de ser muertos, como ellos también lo habían sido, mártires. Muchos cristianos en el tiempo del fin, muchos, quizás millones, mueran mártires por ser fieles a Dios y por el testimonio de Jesucristo y por no querer adorar a la bestia salvaje ni a su imagen y por no querer recibir la marca de la bestia ni en su frente ni en su mano. Esto también lo dije en la otra charla, ¿no? Entonces, como consecuencia de esta oración, ¿no? O de esta reclamo que hacen ellos, y dice que clamaban con voz fuerte y decían: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Creéis que Dios va a responder esta petición de los santos, sí o no? Por supuesto, la respuesta a esta oración de los santos la encontramos reflejada en el capítulo 6 de Revelación, a partir del versículo 12, y después también está reflejada en el capítulo 8 de Revelación, cuando el séptimo sello introduce las 7 trompetas de los juicios de Dios que vienen sobre la tierra, sobre el mar, sobre los ríos y sobre los inicuos. Y después también la séptima trompeta introduce a los 7 tazones o las 7 copas de los juicios de Dios finales. O sea, ya cada vez estos juicios son más intensivos, más fuertes, más destructivos para las personas que no se han querido arrepentir y por eso de parte de Dios, ¿no? Y entonces leemos allí en el versículo 12: y vi cuando se abrió el 6º sello y ocurrió un gran terremoto, y el sol se puso negro como el de saco de pelo, y la luna entera se puso como sangre, y las estrellas de los cielos cayeron a la tierra, como cuando una higuera sacudida por un viento fuerte echa sus higos aún no maduros. Y el cielo se apartó como un rollo que se va enrollando, y toda montaña y toda isla fue removida de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los de primer rango, y los comandantes militares, y los ricos, y los fuertes, y todo esclavo, y toda persona libre, se escondieron en las cuevas y en las masas rocosas de la montaña. Y siguen diciendo a las montañas y a las masas rocosas: caigan sobre nosotros y escóndansenos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién puede estar en pie? ¿Quién podrá estar en pie en ese día? Entonces vemos sucesos terribles, temibles, que van a pasar sobre la tierra, como bien se ha relatado en esta lectura que acabo de leer. Y bueno, esto a veces es difícil de entender, porque dicen: ¿cómo van a caer las estrellas del cielo? Si cualquier estrella que caiga del cielo a lo mejor es 20 millones de veces más grande que la Tierra. ¿A qué se refiere ahí? Muchos teólogos piensan que puede ser una lluvia de meteoritos, realmente, o que sencillamente lo que estaba viendo Juan en aquel momento pueden ser misiles balísticos que caen desde el cielo y que causan gran destrucción. Pensar que las estrellas
caen del cielo literalmente aquí, habiendo estrellas, que por ejemplo el Sol es una estrella. ¿Os imagináis que caiga el Sol sobre la Tierra, lo que le pasaría a la Tierra? Pues es difícil de entender. O sea, hay cosas que en la Biblia que no podemos tampoco entender o comprender completamente, ¿no? Pero la idea es esa, que puede haber una lluvia muy grande de misiles o de meteoritos, de cosas que vienen del cielo, ¿no? Y que bueno, que todo esto pues va a atemorizar tanto a los reyes y a todos que de alguna manera pues están pidiendo morir o que sean o que se les esconda del rostro del que está sentado en el trono y del cordero, ¿eh? Porque dicen, esto es muy importante esta lectura, ¿eh? Caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y del cordero, porque haya llegado el gran día de la ira de ellos. Sabemos que son juicios de Dios. O sea, no es porque sí, no son accidentes porque sí. Son juicios de Dios que vienen sobre la humanidad. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿De quién? Del que está sentado en el trono y del cordero. Y después está la pregunta importantísima: ¿y quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá quedarse en pie en ese día de juicio, en ese día de la ira, de juicio? Comentaba en la charla anterior que va a haber en la tierra una gran tribulación como la cual nunca ha habido ni va a haber. Comentaba también que va a haber una gran hora de prueba que viene sobre toda la humanidad, sobre la tierra, y que Dios va a traer un ajuste de cuentas sobre la humanidad. Va a haber un juicio terrible de Dios, porque Dios va a juzgar a toda la tierra con justicia. ¿Os acordáis que la buena noticia es que finalmente el proceso va a ser selectivo? Los que estén de parte de Dios tendrán un destino y los que estén de parte del diablo tendrán otro destino muy diferente. Había comentado ese. Y la otra buena noticia es que tú eliges en qué lugar te vas a poner. Vas a ser un fiel adorador de Dios, vas a estar de parte de Dios para hacer su voluntad, para servirle, para obedecerle a Él, amarle, quererle, apreciar, valorar todo lo que Él te ha dado. Tu propia vida, tu propia existencia te la dio Dios. No te la has dado tú mismo. Es Dios la fuente original de la vida. Tú si vives, si existes, te mueves, cuentas chistes o lloras, es gracias a Dios. Él es la fuente original de la vida. Y Dios promete a sus fieles siervos la vida eterna bajo su glorioso reino. Pero a los que no se van para lago de fuego. Y por eso es esta pregunta tan importante que dice: ¿y quién podrá estar de pie? ¿Cuándo? Cuando el día, el gran día del juicio de Dios, el gran día de la ira de Dios y del Cordero vienen a esta tierra. Entonces estamos hablando de cosas que van a suceder. Estamos hablando de los 7 sellos que hemos detallado más o menos en esta lectura, de cosas que están por venir como juicio de Dios sobre la tierra. Esta pregunta, ¿y quién puede estar en pie?, la vamos a dejar pendiente para el próximo estudio, porque esta pregunta es vital, importante contestarla, porque entre el 6º sello y el 7º sello hay un interludio, hay un paréntesis. Parece que separa
hay un paréntesis para explicar quién podrá estar en pie en ese día. En el capítulo 7 de Apocalipsis de Revelación se explica o se contesta a esta pregunta. Y después la Biblia continúa en el capítulo 8 de Apocalipsis de Revelación detallando ya lo que es el séptimo y último sello que se abre y lo que contiene ese último sello. Que entre unas cosas que contiene son el toque de las 7 trompetas, que también veremos en el estudio siguiente. Entonces, no sé si me he alargado mucho o poco. Me quiero dejarlo aquí porque si no se puede hacer demasiado larga este estudio. Quedamos emplazados para contestar a esta pregunta y continuamos detallando el séptimo sello que nos falta, que veremos en el capítulo 8 de Apocalipsis de Revelación, las 7 trompetas y los 7 copas de la ira de Dios, que repito son juicios que van a venir sobre la tierra, o sea, está destinado a suceder, va a ocurrir. Pero es importante que entendamos bien esto, lo tengamos claro y estemos preparados, ¿no? Si alguien nos dice que la colada del volcán viene justo donde tú estás, mejor que escapes corriendo, no te quedes ahí, ¿no? Porque si no te vas a quedar calcinado. Pues lo que viene es más horroroso que si te pilla una colada de un volcán. Es preferible que te coja la colada de un volcán y te quedes calcinado que no que te pille lo que viene. Entonces, por eso es importante, yo estoy tratando este estudio como advertencia a las personas que quieran escucharlo y se quieran beneficiar de todo esto. Bueno, hasta aquí este estudio. Que la gracia y la paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Sabéis que os quiero mucho, os aprecio mucho. Ser valientes, ser listos, ser inteligentes. Y aquí quedamos. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en el siguiente estudio.